hoy día creo que la última vez, no sé si a ustedes les mostré el tema del balance de una clínica, ¿no es cierto? Y no sé la utilidad. Sí, creo, ¿no? Sí. Solo lavandería. Prácticas y creo que los del jueves también creo, ¿ya? Pero bueno, básicamente un poco, digamos, el impacto práctico he estado mostrando un poquito más a detalle. Y hoy día, bueno, la semana viendo la parte de los itinerarios, ¿no? Nos toca un tema de que algo personalmente yo cambiaría en el syllabus, ¿no? Que es el tema de contaminación de suelo, ¿no es cierto? Ambiental, ¿no? Y esas cositas, yo lo cambiaría en el sílabo, ¿no? Porque eso se lo dejaría al ingeniero ambiental, ¿no? O sea, me parece que es más práctico. Lo que yo tenía en contacto en el hospital con esta parte de contaminación, sí he tenido que contratar de repente para depurar las historias clínicas manuscritas, es la parte que yo he tenido más contacto, lo he hecho como 5 o 6 veces más o menos en toda la red. Es uno en Yanaguara, en el HNK se lo hice 3 o 4 veces, ¿no? Ahorita les voy a contar como un poquito para que sepan cómo es el proceso y qué tan engorroso puede ser, ¿ya? Pero antes de entrar a ese tema de contaminación, como les digo, hay cositas de que están sucediendo al día de hoy, ¿ya? Y considero que estamos en un curso de administración y gestión y no podemos administrar o gestionar si es que no tenemos, digamos, algunas variables en el contexto, ¿correcto? Para la correcta toma de decisiones. Dicho sea de paso, por ejemplo, el director del hospital de Yanaguara lo han cambiado la semana pasada, hoy ya el administrador cambia también, ¿no? Y pucha, no sé, o sea, esos cambios rutinarios, o que son ya como parte de, a veces no dejan administrar y gestionar, pues, ¿no? O sea, estás agarrando un buen ritmo y de repente entra uno nuevo y es como que de nuevo empezar, ¿no es cierto? O sea, hasta que se acostumbre, hasta que vaya, hasta que agarre el ritmo, es todo un tema, ¿ya? Entonces, he sentido una frenada, digamos, esta semana, me han puesto un freno, porque ya no tengo con quién articular, ¿no? Entonces, eso suele pasar. Recomendaciones, de repente, cuando si alguno de ustedes llega a ser gerente, ¿no? Evalúen, ¿no? O sea, ustedes de repente van a tener un equipo de trabajo y eso está bien, ¿ya? Pero evalúen, o sea, de repente de una gestión anterior, ¿ya? Que puede ser incluso tu contrincante, aquel que no lo pasabas por nada del mundo, ¿ya? Pero de repente, o sea, te dejó un jefe, digamos, productivo y hiperactivo que resuelve, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces yo he visto que entran de gerentes y tratan de venir con todo su equipo, pues, ¿no? Pero yo les digo que evalúen las jefes que están en ese momento. ¿Por qué? Porque van a perder tiempo entre mandar el documento a Lima y volver. Se pierde tiempo y cuando traes uno nuevo hasta que se adapte al proceso también se pierde el tiempo. Al final estamos hablando de 6 meses, ¿ya? En volver a agarrar ritmo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que evalúen, y ahí si ven que efectivamente no responde, ya al ritmo que ustedes quieren ir, ya ejecutan el cambio, ¿no? Pero hagan eso por favor, porque creo que hoy en día la coyuntura actual, así como hemos visto el cambio de presidentes, ¿no es cierto?, se ve reflejado en todas las instituciones públicas, ¿ya? Igual en la salud, ¿ya? Es una pérdida de tiempo y al final objetivos concretos no tenemos ninguno. Esta es una gráfica que, digamos, que me trajo a mente, lo mostré en las prácticas del año pasado, ¿no? Llevaron grupos conmigo, fue una de las gráficas que les mostré y no sé si se acuerdan de Gianfranco. ¿Te acuerdas de esta gráfica? ¿Qué decía? ¿Cuál era nuestra hipótesis? Porque estuvimos hablando de temas de las tendencias, ¿no es cierto? Y ahí fue la exposición cuando fueron, o sea, el tema de la cantidad de estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Cómo les había ido a otros países, cómo iba a haber la oferta, la demanda, tratamos de hacer una hipótesis de cómo iba a haber, ¿no es cierto?, este mercado de alumnos de medicina, quiénes iban a ser los beneficiarios, quiénes iban a ser de repente los que estarían un poquito más en contra, las variables. Y esa fue la práctica que tuvimos de analizar tendencias, ¿no es cierto? Variables importantes que pegan, digamos, a nivel global, en el caso de ustedes los más tangibles, son los estudiantes de medicina, que de acá a 3 años, 4 añitos, ya todos, digamos, van a estar egresando de la San Martín, de la UTP, egresando de San Pablo, egresando, ¿no es cierto?, de la Continental, ¿no? Entonces, eso va a generar, ¿no es cierto?, un comportamiento en el mercado, una respuesta en el mercado. Tratamos de
lanzar algún tipo de hipótesis mediante exposiciones para ver más o menos cuál era el escenario al cual nos íbamos a enfrentar y tomar decisiones desde ya, ¿no es cierto? Porque era un escenario muy palpable, ¿correcto? Entonces esto, yo mostré diferentes gráficas y una de estas fue esta, de acá, no sé si te acuerdas, más o menos, no hay problema. ¿Alguien que estuvo conmigo de repente? ¿No es fin? No, en este caso, este es Estados Unidos, ¿correcto? Digamos, una de las premisas que nosotros partíamos era que el histórico mata al actuario. Era una frase que utilizábamos. El histórico mata al actuario. Como ha evolucionado el tema de la historia, ya es más acertado de que alguien te haga pronósticos. En otras palabras, aquellos que, por ejemplo, invierten en fondos mutuos, realmente hacen pronósticos, ¿no es cierto? Eso se llama un estudio actuarial, ¿correcto? Pero más fiabilidad en el mundo de las inversiones, en el mundo macroeconómico, se tiene cuando tienes un histórico. Es decir, por ejemplo, en la parte del COVID, ¿no es cierto?, la pandemia, nosotros agarramos y teníamos que ir a ver la última pandemia, 1903 en la gripe española, a ver cómo había sido el comportamiento del mercado, qué había suscitado, cuántas olas hubo, cuántos fueron los afectados, la cantidad, para tener un símil de comparación, ¿correcto? Y si hubieran hecho ese trabajo, se hubieran dado cuenta que la gripe española tuvo 3 olas, pues, ¿correcto? Y no hubieran estado esperanzados de cada 15 días, luego cada 15 días cerrando, cada 15 días, ¿no es cierto? El gobierno iba cerrando cada 15 días, no, ahora sí abrimos, se abrimos. Entonces aquel que hubiera leído, ¿no es cierto?, o hubiera investigado la última pandemia, se hubiera dicho, no, esto sí que ya tiene un par de años, van a ser 3 olas, ¿no? Tenemos para rato. Por lo menos eso hubiera tenido de información. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Entonces, eso es a lo que me refiero. El histórico es más fuerte que alguien que intenta hacer pronósticos. ¿Correcto? Entonces, el histórico acá es la línea roja. La línea roja, como menciona, es de 1967 al 83, es la inflación que vivió Estados Unidos. Pero te dice que la inflación después de una pandemia como tal, como la hemos vivido, así como la pandemia vino en 3 olas, ya, solamente que fue de meses, acá te dice que fue un periodo del 2015, ¿no es cierto? Perdón, del 67 al 83, estamos hablando de ¿cuántos años? Del 67 al 83, ¿ah? 26 años, ¿sí? 26 años que se desarrollan 3 olas inflacionarias, ¿no es cierto? 26 años, ¿sí? 16 años, perdón, 16 años. 16 años que se desarrollan 3 olas inflacionarias. Entonces, a lo que voy es que así como el COVID ha desarrollado 3 olas, ¿no es cierto?, en un periodo de 2 años, en este tema macroeconómico de la inflación se toma una década y media prácticamente para desarrollarse estas 3 olas. El punto es que les decía que después del COVID esta había sido nuestra ola inflacionaria, esta de la segunda, y que se esperaba, según el histórico, yo no sabía ni qué lo iba a gatillar, ni cómo iba a pasar, ni qué iba a suceder, es lo que les decía. Lo único que les decía en prácticas es que el histórico me dice que acá falta una ola inflacionaria más grande que la anterior. Eso es lo que yo les decía en prácticas. Yo no sabía qué, solamente es lo que veo en el histórico. Si es que este patrón se repite, esta ola inflacionaria debería arrancar en 2027, probablemente, o finales de 2026, ¿no? Y debería durar de repente un par de añitos o un añito, ¿correcto? Entonces eso es lo que mencionaba yo en prácticas. ¿Y ahora qué está sucediendo? Una de las noticias de repente que, no sé si la habrán visto, ¿no es cierto?, es con respecto al tema de, lo mencionaba y les dije, creo que las bases pasadas les dije, que el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, al cerrarse recién habían llegado a puerto los últimos barcos con cargados de petróleo, ¿no es cierto?, y que recién de esta semana para adelante íbamos a tener algunos efectos o íbamos a ver qué iba a suceder, porque nadie sabía qué iba a suceder, ¿correcto? Hay algunas gráficas que ya, informes que ha votado JP Morgan con respecto a este tema ya el día sábado, domingo de esta semana, ¿correcto? Si ustedes lo revisan, sábado, domingo, como les digo, yo les he dicho eso antes, o sea, la semana pasada, me ha adelantado JP Morgan todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice JP Morgan? En su informe, ya, porque ya han salido varios artículos acerca de esto,
Correcto. Establece que en el tiempo de COVID, el nivel de almacenamiento de petróleo llegó a su máximo histórico, a nivel mundial. Estamos hablando de almacenamiento a nivel mundial. Sin embargo, después del tema del COVID hubo este tema del consumo refraccionario, ¿no es cierto? Donde todo el consumo estaba contenido y al liberarse y volver a la vida hubo un sobreconsumo, ¿no es cierto? Todos salieron a consumir, a gastar, a movilizarse, a viajar. Este es el consumo que, digamos, lo que se había almacenado se llegó a este nivel, digamos, en los niveles de almacenamiento. Sin embargo, de ahí han estado como que, digamos, volviendo, tratando de almacenar otra vez el tema del petróleo, ¿ya? Y en febrero arranca la guerra de Irán, ¿correcto? Y al arrancar la guerra de Irán, rápidamente, que comienza al día de hoy, ¿no es cierto? Al día que les dije que el último barco había llegado a puerto, ¿qué es lo que nos dice JP Morgan? Que el nivel de estrés operativo ya se va a sentir en junio de 2026. Estamos hablando del próximo mes. ¿Qué requiere? ¿Qué es lo que dice eso? Primero, que estás ya a niveles más bajos desde el 2020, primer punto. Segundo punto, te dice que acá tú ya estás operando con tus ahorros, en otras palabras. O sea, los países que tuvieron almacenamiento están operando con sus ahorros, en el caso de las refineras. O buques que hayan estado estancados en el mar, ¿no es cierto? Porque a veces también son como depósitos, ¿no? Ya están vaciados, ¿no es cierto? Y que para el mes de septiembre, ¿no es cierto? Te dice que ya llegas a un mínimo operativo de 6.8 millones de barriles en almacenamiento, pero que ya son inutilizables. ¿En qué sentido? O sea, te dice que jamás vas a poder llegar a cero porque estos 6.8 es la presión hidráulica que necesitan las refineras para abrir el caño y que salga el petróleo. Si tú abres el caño, no va a salir a 6.8 millones de barriles a nivel mundial, así me dejo entender. Es como cuando se hace un corte de agua, ¿no es cierto? Y recién está nuevamente el sistema regresando el agua y el que está viviendo en el tercer piso o cuarto piso abre el caño y no va a tener agua, ¿no es cierto? Entonces no hay presión hidráulica, ¿no? Igual, lo mismo acá dice que en el mes de septiembre no va a haber presión hidráulica para que las refineras puedan ejecutar su proceso de refinación. Entonces, ya te habla. Nuevamente, acuérdense que yo les dije, desde el punto de vista financiero buscamos la distorsión entre valor y precio. Y yo considero personalmente que gracias a esta gráfica me puedo dar cuenta de que hay una distorsión entre valor y precio. El precio colocado hoy día en los grifos no es el valor que yo estoy mostrando. ¿Sí me dejo entender? Está subvaluado. Para mí es una oportunidad clara de inversión. ¿No es cierto? ¿O no la ven? Porque si esto, obviamente, con Donald Trump en domingo, que no han llegado a un acuerdo con Irán y han reanudado la guerra, ¿no es cierto? Entonces, la mecánica de aguantar este proceso de caída era que hubiera algún tema de paz ahí. Al no ejecutarse, nos acercamos a este nivel, digamos, de incertidumbre. Yo no sé qué va a suceder acá. Lo único que sé es que acá hay una oportunidad de inversión para mí. ¿Correcto? Y otra gráfica que ha salido, que es la anterior, pero ya actualizada. Que es la misma que hemos visto. ¿Correcto? Pero ya se asemeja un poco más. Y si ven los reportes que han salido el día de ayer de la inflación en Estados Unidos, ha habido, digamos, un repunte en la inflación. Entonces todo apunta a que de repente estemos recién empezando la tercera ola. Y eso aunado a una base que les acabo de decir, que si se llega a esos niveles críticos, yo pienso que el petróleo va a empujar, obviamente, la inflación a niveles de precios que va a destruir, tiene que destruir la demanda. Porque es la única forma. Precios altos, si la locura de precios altos son precios altos. Porque cuando llegas a un precio alto del petróleo, va a llegar un punto en que la gente va a preferir usar su bicicleta. ¿No es cierto? Es más, si yo fuera ustedes, tengo esta información, de repente, doctor, yo no tengo para invertir, ya, pero ahora sé la cola de la bicicleta. Porque cuando hubo el tiempo del COVID, aquellos negocios que vendían refacciones de bicicleta o ponían, era la cola larguita, ¿no es cierto? Y todo el mundo había, creo, lista de espera para arreglar la bicicleta. Bueno, ya puedes ir adelantándote la jugada en algo, ¿no es cierto? Entonces,
Esos son, digamos, este es el IPC que ha salido el día de ayer, perdón, claro, el día de ayer, ¿no? En Estados Unidos, cuya inflación se ha reportado en 3.8, sin alimentos, sin energía considerada. Pero ya vemos un repunte. La primera ola, la segunda, no sé si será la tercera, pero tengo un repunte. ¿Correcto? Y eso va a jalar pues a todo lo demás, a todo el resto del mercado. Obviamente que este proceso se vaya segregando en todo el mercado va a tomar un tiempito. No lo vas a ver de acá al siguiente mes, lo vamos a ver siquiera a final de año. Es más, desde septiembre yo digo a JP Morgan, septiembre, de repente lo vemos entre noviembre, diciembre un poco ya acentuándose. ¿Correcto? Son cosas, son variables macroeconómicas, ¿ya? Que impactan en la vida de cada uno de ustedes, de cada familia, de cada organización, de cada país, ¿ya? Y es importante tenerlas presentes porque eso es administrar y gestionar. Desde mi humilde punto de vista es adelantarte a la jugada. Y si sabes que algo va a suceder, te preparas correspondientemente, ¿no es cierto? Y yo les estoy mostrando con evidencia, con gráficas, datos reportados por el mismo, digamos, las mismas oficinas de Estados Unidos, de que el mercado está, desde mi humilde punto de vista, subvaluando, ¿no es cierto?, el precio del petróleo. ¿Ya? ¿Hasta cuánto podría llegar? Pucha, no sé, hay estimaciones, ahí dice, diretes, no lo sé, algunos dicen $200 el barril, ahorita está 95. Estamos hablando de un doble desde ahorita. Algunos conservadormente dicen un 30% más, o sea, $130, lo que se modificaría a 50% más del precio que lo tenemos en grifos, porque tienes que agregar el IGE, estaríamos hablando del galón a 30 soles, más o menos, o sea, en el mejor de los escenarios, ¿no es cierto? Entonces, es un escenario, como les digo, que tienen que tenerlo presente. Personalmente, doctor, ¿qué piensa hacer usted? Bueno, mira, ¿sabes qué? Desde mi humilde punto de vista, de repente, si a alguno de sus padres le sirve arriesgarse de esta forma, que quizás yo me pienso arriesgar, porque acá es donde se construye riqueza, ¿ya? Es tomar deuda y comprar algo para congelar a precios antiguos. Porque si yo compro algo a precios antiguos aquí, cuando esto suba, este precio ya habrá cambiado. ¿Se me deja entender? Habré comparado a precio antiguo y la deuda la prorrateo a 6 años de repente, ¿no? Y los mismos intereses son destruidos por la inflación. Al final me sale a mí más barato pagarle al banco y los intereses son destruidos por la inflación. ¿Sí me dejo entender? ¿No es cierto? Entonces, eso es de repente estoy maquinando en qué momento tomo la deuda, ¿ya? Tengo liquidez ahorita para invertir, pero igual quiero un apalancamiento, más apalancamiento. Vamos por una tercera ronda de inversión, a ver si esta nos saca y nos vamos al millón. Pero, que no quería dejar pasar en alto esa información, como les digo, ¿no? Y bueno, este es igual también de la inflación de Estados Unidos, que bueno, muestra que lo reportaba el día de ayer, 3.8 es que no se veía una tasa inflacionaria a ese ritmo, porque esto es crecimiento, o sea, de mes a mes, o sea, está creciendo a 3.8 mes a mes, ¿ya? Que no se veía ese ritmo de crecimiento desde el año 2023, que es justamente después pues, del periodo del COVID, ¿no es cierto? O sea, ya hemos superado este nivel de umbral de estancamiento, digamos, o de tranquilidad que nos ha dado tregua, ¿no? Y nuevamente se está moviendo la tasa y ya estamos en 2023, la tasa de crecimiento de la inflación, ¿ya? Entonces, algunas dudas, consultas que tengan con respecto a este apartado chiquitito que quería entregarles el día de hoy. ¿Sí? Busquen más información, aprovechen la IA, ¿ya? Está más fácil de encontrar la información con la IA, ¿ya? Pero, como les dije, este es otro punto también, por ejemplo, esto, a mí, como verán, me gusta ver mucho gráficas. Estados Unidos, vendedores de casas, compradores de casas. ¿Cuándo más ha sucedido eso en la historia? Antes del COVID. Y este año que fue el 2011, que fue después de la crisis de recíproca subprime en 2008, el periodo que hubo también de refuerzo, ¿no? Solo 3 escenarios, pero entre los 3 creo que se compara un poco a la dispersión de este aspecto. Hay demasiados vendedores de propiedades, pocos compradores.
Eso también te dice algo del mercado. Precio-valor. Ellos están pidiendo el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Están pidiéndose un precio alto, de repente por una propiedad, pero no se dan cuenta que hay pocos compradores que le puedan dar valor y pagar ese precio. ¿Correcto? Yo pienso que así en el futuro, quizás de repente Arequipa va a estar en esa situación. Si han visto el tema de la información que ha salido del INEI, que en lo que va del año 40% menos de nacimientos en Arequipa. ¿Han visto esa noticia? Ya no hay hijos, ya. Y si no hay hijos, no hay compradores de casas, ¿no es cierto? Natalidad. ¿No es cierto? Tasa de natalidad. Peter, gracias por... Creo que por ahí salió. Creo que lo votó el INEI. Vamos a ver. Ya. Lo buscan ahí con tranquilidad en la IA. No sé si es 2026, pero salió, bueno, un reporte y grandecito salió en, ¿no? Que 40% menos de lo que era la tasa de natalidad de referente a lo, ¿no? de 2026, en lo que va del 2026. Entonces la pregunta cae por su propio precio, ¿no? O sea, ya los establecimientos, las casas están a un punto, a un nivel de precio, y la pregunta es los compradores, los futuros compradores, ¿no? Los futuros compradores, no hace que terminemos en este escenario, ¿no? Que al final todos los que las generaciones anteriores avanzaron, no sé, son propiedades, y de repente no hay compradores, porque no, nadie quiere vender. Simple, ¿no? Lógica básica. Obviamente que para que se repita eso acá va a pasar un largo tiempo todavía, va a pasar un largo tiempo, ¿no? Pero no es descabellado pensar en ese escenario tampoco. Muy bien, ahora sí, volviendo a nuestro tema de residuos sólidos. ¿Ya? Les voy a contar mi experiencia con respecto al tema de manejo de... puedo decir, están las normativas que se les he pasado, ¿ya? Con respecto para el tema del examen. Para el tema del examen entra la normativa. ¿Qué es lo que me interesa de la normativa? Hay una clasificación, ¿no es cierto? Tipo A, tipo B, tipo C, y te dice ahí qué tipo de clasificación. No se vean todas las normas, solo necesito que sepan la clasificación, ¿correcto? Para ver cómo va el tema de los punzocortantes, ¿no? Los ED especiales, ¿no? Quiero que solamente te sepas la clasificación, ¿correcto? Eso es lo que me interesa. Otro punto importante es que en los hospitales, en general, en la vida diaria, en la práctica, nos estamos atoborreados de chatarra. ¿Ya? ¿No han visto de repente en los hospitales, cuando van por la parte de atrás, hay mucha chatarra, hay mucho... Y dicen, ¿por qué no lo botan? ¿Por qué creen que no lo botan? ¿Ah? Es mucho papeleo. Es mucho problema para la chatarra. ¿Ya? Y generalmente nadie quiere hacerse responsable. También es otro punto. ¿Ya? Quien ahí debería actuar, por ejemplo, sería un jefe de patrimonio, ¿no? Porque muchos de los, digamos, de los bienes son bienes inventariados, bienes patrimoniales, ¿ya? Y hay un proceso para darle de baja a las computadoras. Por ejemplo, le tienen que dar un visto bueno de la área de informática para darle de baja, y recién de ahí se pasa a patrimonio, ¿ya? De los muebles sí puede pasar a patrimonio directamente. Y sigue un proceso y un protocolo. Por ejemplo, en el tema de las placas radiográficas o placas de resonancias, ¿no es cierto? Todas esas placas de revelado, nosotros procesamos dentro de registros médicos en saquillos, digamos, se hace el desglose, ¿no? Porque dentro del sobre tienes la placa y tienes el informe, ¿correcto? Entonces sacas la placa y lo metes a un saquillo, y el sobre lo metes a otro lado. Y estás haciendo un tema de segregación, ¿no es cierto? Porque va a ser dos procesos diferentes. Nosotros el tema de lo que son las placas se lo pasamos a la administración lo pesa, y eso lo lleva a una licitación. Saca una licitación pública para, digamos, vender esas placas, pero ese proceso pues toma su tiempo, ¿ya? En el caso de los sobres, eso es un poquito más fácil, el tema de la papelería. ¿Por qué? Porque está el personal de Silsa o el personal de limpieza, no sé si se han percatado.
¿no es cierto? Ellos cuando van por el tema de la basura, muchas veces van recogiendo papeles, ¿no? Entonces ellos, en forma de limpieza, por lo menos ese proceso es más o menos óptimo, van sacando el tema de la papelería, ¿ya? Y ellos ya le ven su tema de reciclaje, ¿no? Y bueno, al final, es un tema de reciclaje que, por ejemplo, acá en Arequipa quien lo hace es Papelera Panamericana, está en el parque industrial, no sé si lo ubican, pero ellos reciclan todo lo que es el papel bond, ya hacen, digamos, montañas de trituración de papel y lo vuelven a convertir eso muchas veces en papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Le dan otra utilidad a esos papeles que utilizan en los baños para de rollos grandes, ¿no? También utilizan eso, ¿no? Entonces, Papelera Panamericana es por lo menos el que yo conozco acá de Arequipa, en alguna oportunidad he entrado a su fábrica, ya que hacen ese tipo de reciclaje. En aquellos entonces estaba, me acuerdo, el 80 centavos el papel blanco, hoy día me han informado por ahí que incluso están pagando un poco menos, te digo, pero sí, todo aumentado, porque están pagando menos. Pero bueno, eso es con respecto al tema de la papelera. Ahora, hay un tema, el tema de la papelera de bulky, o sea, el papel que se utiliza en las historias clínicas es el papel que han visto que es tipo graph, ¿no es cierto? Ya. Ese es un temor, es un chambón, ¿ya? O sea, darle tratamiento a la historia clínica como tal, física, es un chambón. Les voy a decir por qué. ¿Ya? Primero, la historia clínica como tal es un documento manuscrito, ¿no es cierto?, que tiene un valor legal, ¿correcto? Pero quiero que comprendan esto. Mientras eso, la historia clínica está ensobrada, está en su sobre con la información, ¿ya? Esa es la historia clínica. Si tú, como hacemos con el tema de los sobres y las placas, los separas, ¿qué vendría a ser? Papel y cartón, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un vacío legal que encontré en las normativas, ¿ya? O sea, la normativa te habla de la historia clínica, pero no te define en un punto, te dice es la información contenida y ensobrada del paciente. Pero si tú en un punto agarras la historia clínica, agarras dos sacos acá y acá metes los sobres y acá metes el papel, es papel y cartón y se acabó. Y el tratamiento podría darse, ¿no es cierto?, bajo la normativa de residuos sólidos y no bajo la normativa de depuración de historias clínicas, que es otra normativa. ¿Se me dejó comprender? O sea, tienes dos caminos para, digamos, darle tratamiento a la historia clínica. Apelar a la normativa de la historia clínica o apelar de repente a la normativa de lo que son de los residuos sólidos. En el caso de la normativa de la historia clínica, ¿qué es lo que te dice? Manuscrita, te dice que tienes archivos de almacenes con 5 años de antigüedad, se le llama el archivo activo. Y de ahí pasa a un archivo pasivo, o sea, se traslada a la historia clínica a un archivo pasivo durante 15 años más, sumando total un tema de 2 décadas, o sea, 20 años, ¿no es cierto? Después de esos 20 años, recién tú puedes dar el trámite a esas historias clínicas y depurarlas. ¿Y cómo es el proceso de depuración? Te dice que si no has tenido movimiento en esos 20 años, no han sido fallecidos, ya personas ya no ya está todo empolvado, ese almacén, ¿no? Te dice que tú debes ensucharlas, clasificarlas, tener una hoja de cargo, o sea, se dan cuenta que es un costo logístico, porque hay que clasificarlas, hay que ensucharlas, hay que ponerlas con su hoja de cargo en cada, digamos, en cada bloque, ¿no es cierto? Y estoy hablando de que con eso ni siquiera te llenas un camión, por lo menos, ¿no? Y te dice la normativa que ese tratamiento, ese camión debe viajar hacia el Archivo Nacional, el Archivo Nacional, así se llama, porque no es de historia, es un archivo nacional que queda en Lima, para darle ahí el tratamiento de incineración, ¿no? Porque ahí supuestamente lo incineran. Bueno, cuando se quiso hacer eso, los del Archivo Nacional nunca te contestan, ¿no? Te dicen, estamos abarrotados, estamos llenos, recibimos a todo el Perú y das una cola de acá para el 2030, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tratamiento normativo, ¿ya? El tratamiento de residuos sólidos, como les comentaba, ¿ya?, es básicamente más sencillo. Simplemente se coloca en algún punto, ¿no es cierto?, se disgrega, ¿no?, y se saca en bolsas negras, ¿no?, porque es papelería. Y eso se va junto con la municipalidad. En el camión de basura cuando entra a la municipalidad, va y se lo lleva. Es mucho más sencillo. ¿Se dan cuenta? Pero hay que tener tino y manejo para poder hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales, cuando tú vas a intentar, digamos, dar tratamiento a la chatarrería, ¿ya?, no falta alguien que indica o piensa
que estás vendiendo la chatarra, ¿correcto? Y te pueden señalar. Ese es el temor, y eso es porque no lo hacen. Aparte de que es engorroso, hay un riesgo de contraparte de que te puedan sancionar con un proceso administrativo disciplinario por venta de chatarra, ¿correcto? Entonces hay que tener tino, o sea, tienen que, en el caso que me pongo, ustedes sean directores de un hospital, tienen que escoger que su administrador, porque cada hospital tiene un administrador, sea hábil, ¿correcto? Sea ágil, ¿ya? Porque hay mucho, solamente con el tema del tratamiento de la chatarra hay un montón de chamba ahí, ¿ya? Hay un montón, desde vidrios que hemos, por ejemplo, que sé que el administrador sacó vidrios que nadie quería llevarse, los que eran muy pesados, tema de placas, tema de cosas, ¿qué más me dijo? Que hasta hemos encontrado en las chatarras parrillas, ya que el hospital anteriormente pues hacía parrillas, estamos hablando de hace 20 años creo, y hacían su campeonato de fútbol y tenían ahí hasta parrillas tenían ahí, ¿no? Entonces, hay ya obviamente totalmente oxidada, pero son digamos caminos, ¿ya? Que ustedes tienen que ver de acuerdo a al área que estén gestionando, a la jefatura que estén gestionando, ver y darle tratamiento. Si es un equipo que sí se puede rescatar, mandarlo a refaccionar. Por ejemplo, simplemente una fotocopiadora, que también lo vi en el deshuesadero, una fotocopiadora grande Nolta, correcto, de esas que se utilizan para, ¿no es cierto?, esas industriales, ¿ya? Estaba botada en el deshuesadero, tenía código patrimonial, me lo han traspasado a mi nombre. Se pueden traspasar productos que no funcionan, sí te lo pueden traspasar. Entonces tú eres ya responsable de esos productos que no funcionan, pero verifica que en el traspaso diga pues en mal estado, ¿no? O así en funcionamiento. ¿Ya? No te van a poner en buen estado o en regular estado. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo hice la gestión para ver, cotizar, a ver si me salía a cuenta, ¿no es cierto?, refaccionarla o simplemente ya lo dejaba ahí. Me parece que le faltaba un tema de un rollo y una óptica, este salía mal, ¿verdad? Al final cuando se hizo la cotización salían como 4.000 soles más o menos. La máquina. Y ya como que el administrador me dijo, no, ya es mucho para caja chica, ya, no hay forma, ¿no? Entonces ahí sigue botada. Entonces de esos casos hay muchísimos, el hospital está lleno de eso, ¿ya? Lleno de equipos que no se pueden refaccionar y cuyo costo, ¿no es cierto?, por el tema de la obsolescencia programada ya es muy alto refaccionar, ¿ya? Entonces, pero nadie veo que tome el liderazgo, la batuta de darle un flujo a todos a ese patrimonio de chatarra, nadie. No lo he visto en ningún hospital que intenten, digamos, darle salida a todos esos productos. El flujo de darle de baja es más fácil que el flujo de venderlos como chatarra. Es que primero tienes que darle de baja. Pero sí se puede vender. Y después se puede hacer una licitación. Pero esa es la chamba de patrimonio, ¿ya? Entonces, solo recuerdo de una jefa de patrimonio, ¿ya?, que hizo esa chamba. O sea, y me acuerdo pues porque tenía todo casi la mitad de este cuarto lleno de, digamos, en este caso fueron papelería, me parece, procesos administrativos, no me acuerdo qué era, pero incluso le abrieron proceso administrativo porque intentó hacerlo de acuerdo a la norma, ¿ya? Y por ahí algo salió mal y ¿cómo se llama? Le abrieron un proceso administrativo disciplinario. Mi caso personal, yo también tuve un proceso administrativo disciplinario en la primera vez cuando quise, digamos, darle tratamiento al residuo sólido, ¿ya? Les cuento rápidamente para que a veces piensen, o sea, que a veces seguir la norma paso a paso, como está establecido, no te conlleva más que otra cosa a generarte problemas, ¿ya? Y a veces es mejor ser un poco más flexible con tal de conseguir el objetivo, ¿no es cierto? En mi caso, yo me acuerdo que quería depurar la normativa, ¿no es cierto?, el tema de las historias clínicas, y se hizo una contratación que se llama por más o menos 40.000 soles, ¿ya? Eran 4 meses, 10, y se contrató personal externo para que hagan el filtro, o sea, busquen historia por historia y vean el año de antigüedad, ¿correcto? De eso comenzó un proceso de ensanchamiento y comenzó un proceso de todo con su respectivo cargo, ¿ya? Y la empresa Terceros veía qué hacía con el papel, ¿ya? O sea, ese no era mi tema, el punto era que me liberaran el ambiente, ¿ya? ¿Qué sucedió? El tema fue que la empresa Terceros, ¿ya?,
no les pagó, no les trasladó el pago que la salud les hizo a ellos, no les trasladó el pago a los trabajadores. Como consecuencia, ¿qué tienes? Que de un momento a otro dejaron de venir todos. Y tienes el trabajo parado. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya vino el problema. Porque yo dije, oye, no me estás trabajando, entonces yo no te voy a firmar la siguiente conformidad, ¿no? Y ya se entrampó el tema. Y eso me duró años. O sea, lo tuve que demandar incluso al, ¿cómo se llama al dueño de esa empresa? No, me lo llevé a juicio porque hubo ahí o sea, siquiera me duró unos 3 años por lo menos. O sea, por tratar de seguir la norma. Las otras 4 depuraciones que hice, ya dije, ya esto funciona de otra forma. Dije. Siguiendo la normativa no es muy viable. Entonces, en mi caso, yo con mi mismo personal hacíamos las depuraciones y lo sacamos como residuos sólidos. Sobre todo en el tipo de pandemia, ¿ya? Le dimos ese tratamiento como residuos sólidos. ¿Tienen horario laboral o...? Bueno, en el tiempo de pandemia, mientras todo el mundo se iba a casa, ¿no es cierto?, los 15 días, yo les dije que era un hospital y tenían que ir a trabajar. Y que ninguno de ellos era superior a 60 años, así que tenían que ir a trabajar. Bueno, entonces aprovechamos esos días para ordenar nuestro almacén, ¿no? Y no les miento, habremos sacado como 5 de esos contenedores, o sea, 5 de camiones de basura solamente de nuestro almacén, o sea, 5 viajes, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de que es un tema logístico que demanda bastante personal, esfuerzo, costo, ¿no? Eso es otro punto. Muchas veces el deshacerte de la chatarra te demanda un costo. Me pasó a mí, como experiencia propia también, ¿ya? Y que necesitas acá tener, cuando tú decidas deshacerte de la chatarra, o ves que vas a, digamos, no lo vas a hacer tan pegado a la norma, necesitas saber quién va a ser tu pareja, tu par del otro lado, quién va a ser el jefe con quien te vas a apoyar. Mira lo que me pasó a mí, ¿eh? Fue en el caso del que está en Zamácola, ¿ya? Era donde está medicina física, ¿no es cierto? El cerdo de Zamacola. Igual era un cuarto de historias clínicas y me acuerdo que era un camión que cargué. No me acuerdo con esa fecha cuántos trabajadores fueron, pero cargamos un camión. Y habíamos quedado que con el jefe del ingeniero del Nacional, tiene un incinerador, pero tiene un incinerador pequeño. ¿Ya? Entonces habíamos quedado que yo le llevaba el camión y él le iba a incinerar las historias clínicas dentro del hospital, ¿correcto? Pero en el último momento, cuando ya estaba con el camión cargado, se echó para atrás. Y me dijo, no, yo no lo voy a recibir, yo no voy a ser responsable, porque esas historias clínicas vienen con, ¿cómo se llama? Con grapas, o sea, los fasteners, ¿no es cierto? Y que esos fasteners, mi incinerador no es capaz de derretirlos y que malogran el incinerador, ¿ya? ¿Y yo qué hago con el camión cargado? ¿Qué hago con el camión cargado? Un camión, ¿ah? Entonces me das cuenta, o sea, a ver, te das cuenta, te estoy contando para que tú aprendas y no, digamos, no cometas esos errores. Entonces, pues esa parte, a quien tú le vas a transferir ese camión, digamos, por la otra parte que se había comprometido, ya, al final no tiene el carácter suficiente y se echa para atrás, te deja con todo el problema, ¿no es cierto? Y eso también pasa en los hospitales, ¿ya? Que cuando comienzan las cosas a ponerse pues, ¿no? serias, ¿no? La gente se comienza a echar para atrás y no se compromete, ¿ya? En ese momento tuve que hacer magia y desaparecer el camión. Pero sí, me dejaron así, plantado como se dice, ¿no? Y no quisieron que yo entre con el camión al Nacional. Cuando ya la orden había venido explícitamente desde la gerencia, o sea, yo tenía autorización de la gerencia para el tratamiento, pero había sido igual una autorización verbal. Por esto porque sabía el gerente las implicancias del caso y sabía que yo estaba asumiendo el riesgo, ¿no es cierto? Entonces él me dijo ya, pero el otro lado, se echó para atrás, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasan. Ese es el tipo de motivos por los cuales ven ustedes chatarra almacenada en los hospitales, por temas administrativos muy largos, ¿no? Gente que no quiere hacerse cargo, por evitar problemas legales, procesos administrativos disciplinarios, o el mismo hecho de seguir el funcionamiento de baja de la normativa de esos bienes que no sirven, es muy tedioso, ¿no? Y no te llevan pues, a un buen puerto, no logras el objetivo. Y muchas veces ven equipos botados en los pasillos, pues, ¿no? En los pasillos porque no funcionan, faltan piezas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco que yo diría un tema de, no sé si
es un tema de contaminación tecnológica incluso que tenemos dentro de los hospitales, ¿no? Con equipos obsoletos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más de cerca he tenido con este aspecto del tema de contaminación, reciclaje y ese tipo de aspectos, ¿no? Eso es lo más cercano que he estado, lo que se puede contar. No sé si tienen consultas, dudas respecto de lo que les he contado, ¿no? Eso es en la práctica, ¿no? La parte teórica lo van a ver ahí, digamos. E incluso tienen en lo que es historias clínicas, tienen consigo una normativa, la normativa 139 del Ministerio de Salud, ya que establece cómo son los pasos de depuración de la historia clínica, ¿no? Tiene esa normativa, ¿ya? Entonces ahí igual ustedes la pueden visualizar y ver, ¿ya? Pero sí, básicamente esa es la complicación. Ahora, yo creo que en los hospitales, no sé cuántos de ustedes, me gustaría que levanten la mano, cuántos de ustedes opinan que hay, o sea, o han visto demasiada chatarra, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué es eso ahí? ¿No? O sea, ¿no? A veces, espero por lo menos, o sea, ¿no? Ahí ¿qué es lo que, una de las cosas que falla, ¿ya? Un tips que les voy a dar, ¿ya? Cuando, apuntando a que sean directores, ¿ya? Un tip que les comparto es que todo el brazo administrativo, pongan personas bien pilas, ¿ya? Porque eso es lo que falla. O sea, el brazo administrativo de por sí de un hospital es muy cortito, son muy pocas personas haciéndose cargo de mucho, ¿ya? Así nuestro hospital está funcionando de esa forma. Tienes a un ingeniero para todo el HDNK, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que recibir expedientes de inversión, recibe expedientes de mejora, recibe expedientes de, de equipos de baja. Entonces ellos están muy saturados, ¿ya? Entonces todo tu brazo administrativo de un hospital es muy chiquito, muy corto, muy pocas personas. Entonces, si de por sí ya tienes una falla estructural, ¿no es cierto?, en el tema de los hospitales, lo mínimo que tú debes preocuparte es en tener jefaturas o personas muy, ¿no es cierto?, muy proactivas, muy activas, ¿ya? Porque eso es lo que he visto que falla en el HNKC, que falla en el Yanaguara, ¿ya? O sea, son los procesos administrativos, jefatura de patrimonio, ¿no? Las jefaturas de administración, de logística, ¿no? Deben ser personas bien proactivas, ¿ya? Porque si no no vas a conseguir muchas cosas, te vas a estancar, ¿ya? Porque acuérdense, ellos son los que ejecutan, ¿ya? Quien planifica es la oficina de OPC, Oficina de Planeamiento y Calidad, pero quien ejecuta es la administración. Eso es otro punto. Los directores, o por lo menos el director que he visto, o algunos, no comprenden muy bien cuál es la función de la administración como tal, o sea, el jefe de administración. La administración es ejecutar, no es planificar, ¿ya? Ellos ejecutan. Entonces, si hay un estudio previo de un proyecto de inversión, que lo hace la dirección o el gerente con la oficina de gestión y desarrollo, o GID, ¿ya? O la oficina de planeamiento, ellos son los que planean. Lo aprueban y recién se lo pasan a la administración, y la administración va a ver si tiene presupuesto y pum pum ejecuta, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque he visto donde le pasan a la administración para opinión, ¿no? Entonces, ahí, si hay un proyecto, pues dependiendo si es un visto bueno, con ingenierías, ¿no? Podría dar solamente un visto bueno de ingeniería si es que el proyecto lo demanda, ¿ya? Pero a veces he visto esas falencias también, ¿ya? Entonces, chicos, ya les he contado un poquito de lo coyuntural, hemos hablado un poquito del tema de las historias clínicas, el tema de las placas radiográficas, ¿no es cierto? Estaría pendiente para su examen, aunque nos falta una sesión más, creo, ¿no? Nos falta una sesión más. Yo creo que si tienen algo suelto para antes del examen, lo podríamos tratar en la siguiente sesión. ¿Ya? Me lo hacen saber atrás de Gianfranco, ya, para ver si hay algo suelto que quieran.